Muy bien, ahora nos toca hablar un poco sobre DAX. Sí, y para ello, primeramente recordarles que DAX viene a ser la fórmula básicamente que se utiliza dentro de Power BI. Así que bueno, hay que saber primeramente qué es DAX, ¿no? Pues DAX básicamente son expresiones de análisis de datos, o también conocido como Data Analysis Expression, ¿no? De esa manera. Y en otras palabras también, ¿qué viene a ser? Es un lenguaje de programación ya directamente de Power BI, con la cual se pueden crear columnas calculadas, se pueden crear medidas, se pueden crear tablas también, ¿sí? Se pueden hacer referencias unas con otras, se pueden reutilizar, ¿sí? Varias opciones que se puede ver más adelante. Así que en otras palabras también viene a ser una colección de funciones, operadores, ¿sí? Que se utilizan en este caso dentro de las fórmulas para calcular, y me puede dar ya sea un solo valor como resultado o varios valores, depende de la fórmula a utilizar, ¿sí? Y del resultado que queremos lograr. También DAX está formada de medidas, en este caso implícitas y explícitas. ¿Qué viene a ser una medida implícita? Una medida implícita en este caso viene a ser, ¿sí?, una medida que se crea de manera automática dentro de Power BI al arrastrar los campos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está dentro de Power BI y arrastra un campo, ¿no?, a la parte de valores, dependiendo de lo que esté desarrollando, pues te va a salir por acá, cuando le dan clic a una pequeña flecha, te va a salir por acá las medidas por defecto que tiene Power BI, ¿no? Como la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, etcétera, que son medidas que ya están por defecto dentro de Power BI y ya te muestra cierto valor. Sin embargo, tú puedes cambiar su comportamiento también. Sí, eso es la medida implícita, lo que se crea de manera automática. Acá no tienes que crear ninguna fórmula. Mientras que una medida explícita, en este caso, pues como su nombre lo dice, son las medidas en las que uno necesariamente tiene que escribir la fórmula, ¿no? Como se ve en el pequeño ejemplo, uno tiene ya que digitar, tiene que escribir la fórmula, tiene que básicamente saber cuál es el resultado que quiere lograr, ¿no? Para ello, lo que se tendría que hacer es darle clic a nueva medida, por ejemplo, y nos habilita en este caso las opciones de la barra de fórmulas, y acá lo podemos escribir, ¿no? En este caso. Así que DAX básicamente se desarrolló justamente para estos cálculos. Asimismo, DAX detrás, ¿sí?, todo lo que pasa de DAX son contextos. Viene un contexto de fila y un contexto de filtro. ¿Sí? En este caso, el tema de los contextos es bien amplio, ¿sí? Se puede de repente más adelante, si es que ustedes lo desean, ahí en los comentarios lo pueden dejar. Si desean que se pueda explicar los contextos más a fondo, no tanto de fila como filtro, qué es, cómo se tratan, ejemplos y todo ello, ¿no? Porque es más amplio. Pero a un breve resumen, los contextos de fila están definidos, ¿sí?, de acuerdo a la selección de la fila actual en la cual uno se encuentra. También está definido automáticamente por las funciones del usuario y se replica fila a fila para poder entenderlo mejor. Cuando uno tiene una tabla dentro de Power BI, por ejemplo, como la que vemos a continuación, ¿sí?, yo tengo por acá una pequeña tablita, ¿sí?, con 6 registros en este caso y 10 columnas. Y por ejemplo, uno desea saber qué es lo que ha pasado, ¿no?, para que me pueda arrojar este resultado de 9.996. No va solamente en esta fila, por ejemplo, qué ha pasado, ¿no?, qué es lo que ha hecho. Pues básicamente lo que ha pasado por acá es que está multiplicando la cantidad, ¿sí?, por el precio. De esa manera es que sería 4 por 2.499 y me da como resultado los 9.996 que está en la columna ingresos. Y todo ello se replica, ¿no? Como dice, es contexto de fila, se replica automáticamente fila a fila. Hacia abajo comienza a replicarse todo el cálculo. Así que, por ejemplo, cuando uno crea una columna calculada, si dentro de una tabla en Power BI, perdón, y hace un cálculo, se replica por la cantidad de filas que tú tengas dentro de tus registros. Si tienes un millón de filas, se va a calcular 1.000.000 de veces. Así que hay que tener cuidado por ahí cuando creamos columnas. Eso vamos a ver más adelante. Y también hay un contexto de filtro. Este contexto de filtro ya está definido, primero, por la selección de la fila también. Segundo, por la selección de la columna. Acá hay una intersección, ¿no?
Tercero, por los filtros del informe, ya sean filtros externos o filtros internos. Y también por los slicers o segmentaciones que uno puede agregar dentro de Power BI. Por ejemplo, si uno quisiera saber qué ha pasado para que pueda llegar a calcular este valor de 9 en el BMX Vintage, sí, primeramente lo que ha pasado es que se está posicionando en la fila actual, que básicamente es BMX Vintage 1011, ¿sí? Luego también lo que está pasando es que dentro de esa fila está agrupada, ¿no? Está agrupada en este caso por la columna nombre de categoría y dentro está BMX. Luego también, para que pueda verse reflejado ese número 9, ha tenido que quizás por ahí haber colocado algún filtro dentro del panel de filtro de Power BI, ¿sí? O también puede que se hayan utilizado por acá ciertos segmentadores que están sirviendo para poder filtrar la información, ¿sí? Y todo este conjunto, tanto los filtros, los segmentadores, por ejemplo, las columnas, la fila, el valor, etcétera, influyen para que me pueda dar este resultado del número 9. Así que todo lo que básicamente uno coloque como un filtro ya está afectando directamente el resultado final. Ya esto se reconocería como un contexto de filtro. Asimismo, el tema de columnas y campos calculados dentro de Power BI, pues bueno, DAX en este caso permite aumentar los datos que se incorporan a los orígenes, ¿no? Ya sean, por ejemplo, creando columnas que antes no estaban en la data original. Y esta característica, sí, como se menciona, debería de utilizarse con moderación, ¿sí? No todo en la vida van a ser puras columnas, sino que hay que también saber cuándo utilizarlo, ¿no? De por ahí les voy a poner un caso más adelante. Si es que uno desea crear una columna, por ejemplo, dentro de Power BI, lo único que tendría que hacer es, por ejemplo, en tu tabla, clic derecho, nueva columna. O también en la parte superior tienes una opción que dice nueva columna, ¿no? Ambas opciones son válidas, sirven para lo mismo o te llevan al mismo resultado, ¿no? Y bueno, entonces, si vemos por acá una medida contra una columna calculada dentro de Power BI, primeramente, ¿qué viene a ser una columna calculada? Este es un ejemplo sencillo en la cual tenemos, por ejemplo, el producto que viene a ser bicicleta y casco, tenemos su stock y tenemos su venta, ¿no? Y tenemos por acá un total. El tema de cuando uno crea una columna calculada, lo que pasa es que ese valor se replica fila a fila, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber el total, tendría que restar 10 menos 5, por ejemplo, ¿no? He tenido 10 en stock, pero he vendido 5 unidades. 10 menos 5, 5, entonces en este caso, ¿no? Y me está arrojando estos valores. 20 menos 7, 13, y ahí está el cálculo, ¿no? Se aplica fila a fila. Ahora, el total, ¿sí? El total no es que uno esté restando, por ejemplo, 30 menos 12, por ejemplo. No es que pase eso, sino que el total dentro de una columna calculada, lo que está pasando es que es la suma de los residuos de cada fila. Por ejemplo, 5 más 13, ¿no? A pesar que el resultado es el mismo, porque si 30 menos 12 también es 18, ¿sí? Acá podría estar ocasionando un error. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Lo vamos a ver cuando calculamos porcentajes. Cuando son cálculos matemáticos muy sencillos, una suma, una resta, no hay problema. Pero cuando quiere hacer divisiones, multiplicaciones, porcentajes, ahí sí se genera una confusión, ¿no? En cambio, una medida, por ejemplo, funciona de la siguiente manera, ¿sí? La medida es básicamente lo mismo. Para sacar el total me hace un 10 menos 5, 5. Acá también un 20 menos 7, 13, por ejemplo. Y me da el 18 también, que acá es un 30 menos 12, que me da 18. Que hasta ahí no hay ningún problema. Incluso el cálculo es mejor porque es lo que uno realmente tiene que mostrar, ¿no? Los totales generales deberían de ser el resultado de la resta de ambos, ¿no? Más no una suma de cada fila, porque podría traer un resultado erróneo. Y esto se ve más que todo en porcentajes, ¿no? Por ejemplo, si basamos en lo mismo, yo quisiera saber cuánto se ha vendido, pero a nivel de porcentaje. Si yo tengo 10 en stock y he vendido 5, pues bueno, básicamente mi porcentaje es del 50%, ¿no? Si yo tengo 20 y he vendido 7, mi porcentaje es 35%. Ahora, si yo tengo 30 y he vendido 12, por ejemplo, que ese resultado debería ser acá, ¿no? 12 entre 30, para que me dé un porcentaje. Sin embargo, como es una columna calculada, me suman los valores, ¿no? Que son el 50 más el 35.
Y si yo mantengo como columna calculada todo, cuando hago un porcentaje, me va a salir que mi porcentaje es 85%, cuando sabemos que en realidad no es así, ¿no? O sea, no es un valor correcto. Y por eso es que a veces cuando uno desarrolla algunas funciones en DAX, te dan valores erróneos por lo general en los porcentajes. ¿Por qué motivo? Porque estás utilizando columnas calculadas. Las columnas calculadas en este caso debería utilizarse cuando uno quiere colocar algún filtro o alguna información adicional que te va a servir como un segmentador, pero no para crear un cálculo de un valor que lo vas a colocar quizás en una tarjeta, en un KPI, etc. Ahí deberías utilizar medidas. ¿Por qué motivo? Pues bueno, porque cuando uno crea una medida, sabemos que el resultado va a ser 1 a 1, ¿no? Por ejemplo, el 5 entre 10, 50, el 7 entre 20, 35, pero el total general acá sí es 12 entre 30, 40. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntaran cuánto el porcentaje total, es un 40%, a comparación de la columna que me dio un 85%. Y por lo tanto la información podría estar distorsionada, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Cuando son porcentajes o algunos cálculos, en la mayoría, evitar las columnas y en su defecto hacerlos con medidas, ya que el resultado va a ser mejor y va a ser correcto. Así que bueno, vamos a irnos a Power BI, ¿sí? Para ver qué medida vamos a crear y también qué es lo que podemos ir ya mostrando, ¿no? Así que vamos a Power BI directamente.